que nosotros estemos con Él. Entonces, nosotros tenemos parte en la mesa del Señor para su cena, ¿verdad? En esta hermosa mañana estamos reunidos también con ese mismo propósito de compartir cada uno de nosotros con Él. Él es el anfitrión, ¿verdad? Muchas veces tenemos el pensamiento de decir que Él es el invitado, pero no, Él es el anfitrión. ¿Quiénes somos los invitados? Somos nosotros somos los convidados de parte de nuestro Dios. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en la carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Primera de Tesalonicenses 5, 16. Cuando todos la tengamos, vamos a darle lectura. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos del 16, 17 al 18. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? Jesús. Vamos a repetir el verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a orar para empezar esta predicación. Cierra tus ojos y en este sentir, como describe el verso 18, dad gracias a Dios en todo. Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios en este tiempo por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha sucedido. Amado Dios, te damos gracias, Señor, ante todas las cosas que nos ha tocado vivir, ante cada una de las cosas que nos ha tocado, Señor, padecer y disfrutar a lo largo de estos 32 años, Señor, que yo tengo. Cada una de las cosas y de los momentos duros, difíciles y agradables que he vivido, Señor. Yo te doy gracias por ello. Te agradezco por la oportunidad que me das, Señor, que a los 14 años tuve el placer, Dios, y la dicha de haberte conocido. Te agradezco, Señor, por la oportunidad que me diste de haber contraído matrimonio, Señor, con la mujer que ahora tengo como esposa. Te agradezco por la vida de mis hijas, por cada dolor, por cada enfermedad. Te agradezco, Señor, por el llamado que me has hecho, Señor. Te agradezco por el mandato el cual tú me has dado y te agradezco porque me has fortalecido hasta el día de hoy. Te agradezco por cada una de las pruebas, por cada una de las faltas que he tenido en mi vida, porque a través de ellas, Señor, nos hemos dado cuenta qué tan necesario es estar contigo, Dios. Gracias por todo, Señor. Como dice tu palabra, queremos aprender a ser agradecidos en todas y en cada una de las cosas. Amén y amén. Pablo, hermano, nos dice entonces en Tesalonicenses, ¿verdad? Que demos gracias a Dios en todo, sin excepción y sin excusa. Sin importar, hermanos, cuál sea la situación que nosotros tengamos en nuestra vida, dad gracias a Dios siempre. Amén. Ese es el consejo que el apóstol Pablo nos habla a través de Tesalonicenses. Sin excepción y sin excusa. Debemos entonces recordar siempre dentro de nuestros corazones, hermanos, la gratitud. Porque la gratitud, hermanos, es la esencia del cristiano. El cristiano tiene como esencia en su vida la gratitud. Y si un cristiano no tiene gratitud en su vida, entonces es una persona, ¿verdad?, que no ha sido regenerada. El ser ingrato es la actitud de un corazón no regenerado, hermanos. Pero por lo tanto, el corazón que ha sido regenerado, el corazón que ha sido alcanzado por la palabra de nuestro Señor, el corazón que ha recibido esa palabra, ¿verdad?, es un corazón que es agradecido. Hay gratitud en su corazón. Pero el corazón entonces que es ingrato
es un corazón que no ha sido regenerado. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 21, quisiera que usted pudiera abrirlo. Romanos 1, capítulo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Fíjate ahí, dice, y ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, ¿verdad? Hubo un entenebrecimiento. Su corazón necio se entenebreció. Ahora, por eso dijimos al principio que un corazón que ha aceptado, fíjate lo que describe el verso 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Eso es un conocimiento intelectual, hermano. Es un conocimiento de aceptación dentro de su corazón. Ya hemos hablado acerca de cuando la Biblia describe el pensamiento, y hemos entendido que cuando la Biblia describe que el pensamiento del corazón, ¿verdad?, es realmente aquí. Entonces la gente cuando acepta a Dios, cuando entiende el Evangelio, ¿a dónde crees que lo concibe? Aquí. Por eso dice ahí, habiendo que conocido a Dios, no le pudieron glorificar como a Dios. ¿Y en qué se basa la glorificación a nuestro Dios? Como describe este verso, en que no le dieron gracias. Entonces hablábamos al principio que un corazón entenebrecido, un corazón, ¿verdad?, ingrato, es un corazón que no tiene gratitud para con Dios, ¿verdad? Un corazón impío. Por lo contrario, un corazón que ha entendido quién es Dios, es un corazón con gratitud, con agradecimiento a nuestro Dios. Por eso dice ahí, ¿se envanecieron en qué? En sus razonamientos. Y en su necio corazón es que fue entenebrecido. El no cristiano, la persona no regenerada, hermanos, se rehúsa a hacer lo que es básico para la vida cristiana. Y es ser agradecidos a Dios en todo. Ser agradecidos a Dios en todo. A la persona que tienes al lado, dile, tienes que ser agradecido con Dios en todo. En todo. Cuando has llorado, tienes que ser agradecido con Dios. Cuando has reído, tienes que ser agradecido con Dios. Hay varias categorías, hermanos, de personas en el mundo. Y vamos a ver esta mañana este tipo de categoría. Yo lo califiqué como tres tipos de personas en el mundo que no han entendido cómo es ser agradecido con Dios. Y los primeros, en primer lugar, hay personas que viven pensando en que las cosas suceden como un resultado de la suerte. Si te ha contado o en algún momento de tu vida te tocó tener este tipo de pensamiento, como decía, qué suerte del vecino, le tocó un papá con hartos terrenos, ¿verdad? Qué suerte de mi amigo fulano, su papá, hartos negocios y carnicerías. ¿Qué heredarle? ¿Qué se va a dedicar el muchacho el día de mañana? Pues a las carnicerías. Pero tú te ves a ti mismo y dices, y a mí qué mala suerte, no me tocaron ni siquiera papás. Hay gente que ni siquiera tiene papá, ni siquiera tiene mamá. Y entonces ese es el primer tipo de personas que basa las circunstancias de la vida conforme a la suerte. Conforme a la suerte. Ellos no tienen la suficiente suerte, dice este tipo de personas. Por lo tanto, son personas que se amargan, se quejan de la vida, ¿verdad? Se vuelven antipáticos con todo el mundo. Es más, la vida se les suele hacer pesada porque ellos no tienen suerte. Las cosas malas que les suceden es ¿por qué? Por mala suerte. ¡Y qué mala suerte! Es que no tuve suerte cuando me casé. ¿Sí? Le adjudican todas las cosas malas a su vida. ¿A qué? A la suerte. ¿Y a quién le adjudican las cosas buenas? A la buena suerte. Hay otro tipo de personas, ¿verdad? Estas son los fatalistas. O sea, todo es fatal. El tipo de personas fatalistas que creen que todo es forzado a través de un destino. Pensamientos de que todo está trazado, las estrellas marcan nuestro destino. ¿Han escuchado ese tipo de pensamiento? El cosmos conspira para que todo salga bien o todo salga mal, ¿verdad?
y no discuten ellos contra eso. Es mi destino. Hay gente que ve hasta a su esposo como la cruz que Dios le dio. Esta es la cruz que me tocó, decían entre ellas las mujeres. Es mi cruz. No, eso no puede ser tu cruz. Es mi destino. Me tocó. Mira, hermano, hay algo que podríamos marcar como un destino tal vez dentro del cristianismo, y es que tal vez, ¿verdad?, no creciste, pero ni eso, hermano, porque sabemos que dos papás chaparritos pueden tener hijos altos, ¿sí o no? Todo se basa en ¿qué? En la alimentación. ¿Estamos de acuerdo, cierto o no? Es que es mi destino ser gordito. Toda mi familia ha sido gordita. No, es la ¿qué? La alimentación. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces ese es otro tipo de personas que piensan y enmarcan al destino como algo que no se puede romper, como algo que no se puede alterar y que todo está constituido para eso. Era mi cruz ser así. Este es el segundo tipo de personas, ¿verdad? Y el tercer tipo de personas son aquellas personas que creen que de alguna manera pueden controlar su propia vida. Son pensadores positivos, que normalmente es la gente exitosa. ¿Cuántos de aquí conocen gente exitosa? Ahora cualquiera que se siente exitoso graba videos y los sube a las redes sociales y quiere impulsar cómo hacer negocios, cómo tener una vida exitosa, y se vende eso. La gente está buscando eso, ¿verdad? La gente compra esos manuales para poder ser ¿qué? Exitosos. Y este tipo de personas tampoco glorifica a Dios, tampoco da gracias a Dios, porque este tipo de personas, ¿verdad?, piensan que son exitosos y que han logrado ser personas que han descartado la suerte. La persona que piensa así de que es el arquitecto de su propio destino. ¿Han escuchado eso? Sé el arquitecto de tu propio destino. Y la gente dice, oh, eso suena bien. Entonces la gente dice, esto no es de suerte, la suerte es para ¿quiénes? Para los perdedores. ¿Ya escucharon eso? Y eso motiva, ¿no? Que la suerte es para... Nosotros somos emprendedores, nosotros tenemos que construir. El otro tipo de pensamientos, ser arquitecto de tu destino. ¿Ves cómo desechas el destino? ¿Ves cómo desechas la suerte? Y dices, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Y entonces esa gente no le da gracias a Dios. ¿A quién cree que le da gracia? A su positivismo, a su actitud en muchas ocasiones, a su trabajo, a su tenacidad, a ser arquitectos de su propio destino. Estos son los pensamientos de esas personas, ¿verdad?, del positivismo, quienes habiendo sido exitosos, ¿verdad?, piensan que ellos son los creadores, se atribuyen a su propia capacidad el éxito, se atribuyen a su propia tenacidad, haber planeado. Ellos dicen, nosotros hemos planeado esto, nosotros hemos hecho que esto suceda, y se visualizan a sí mismos y solamente se dan gracias ¿a quién? A ti mismo. Hay canciones que expresan esto en el mundo secular. Hay una canción muy conocida de un hombre que se llama Personal Jesús. No sé si algún de ustedes la ha escuchado. Pero esa canción dice, sé tu propio Dios, sé tu propio Jesús. Que de verdad hay alguien cuando tú ores, tú eres quien te escucha. Cuando tú te dices a ti mismo las cosas, tú te escuchas. Pero tú no puedes estar confiado en un Dios que está ajeno. Entonces ellos, ¿a quién se atribuyen a sí mismo? ¿A quién atribuyen su éxito? A sí mismo. Ellos dicen, Dios, claro que Dios no tiene nada que ver aquí. ¿Estamos? Entonces ese es el tercer tipo de personas. Y existe un cuarto tipo de personas. Ese no lo apuntamos. Pero el mundo está lleno entonces de personas ingratas. Ante esto podemos entender que un hombre no regenerado entonces es ingrato, es desagradecido. Pero un cristiano, ¿verdad?, volviéndose ingrato. Si usted se puede imaginar un cristiano volviéndose ingrato, una persona que, como describe Romanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios y no le supo dar ¿qué? Gracias. Eso va en contra de la naturaleza de nuestra nueva vida, ¿cierto o no? Una persona que ha conocido a Dios no puede ser una persona ingrata, sino siempre y constantemente debemos ser ¿qué? Agradecidos. Como nos decía el primer versículo, dad gracias a Dios en todo. Debido entonces a que nosotros, ¿verdad?, podemos caer en el pecado de la ingratitud, entonces el Nuevo Testamento, hermanos, nos ha llamado constantemente a ser agradecidos.
El principio primordial que coloca todo en su lugar, hermanos, es Romanos capítulo 8, versículo número 28. Romanos 8, versículo 28. Abra su Biblia en Romanos 8, versículo 28. Este es el principio primordial que va a colocar todo en su lugar. Dice ahí: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a repetirlo todos juntos, hermanos. Dice: y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar ¿a qué? A bien. Ahora subraya ahí todas las cosas. Todas las cosas son todas las cosas. Abarca todo, cosas buenas, cosas malas y todas las cosas que nos puedan suceder a nuestra vida. A los que amamos a Dios nos van a ayudar ¿para qué? Con un propósito. O sea, todas las cosas tienen un propósito. Esto es conforme al propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Cada uno tiene un diferente propósito por el cual hemos sido, dice allí, llamados. Entonces, ciertamente los caminos de la vida, ¿verdad?, son muy parecidos para cada uno de nosotros. Ciertamente la vida suele ser la misma, solamente cambiando el personaje principal de cada historia. En un caso se llama Abel, en otro caso se llama Aarón, en otro caso se llama Carlitos, etc. ¿Estamos? Cada uno de nosotros vamos a experimentar ciertas cosas en nuestra vida y muchas veces muy parecidas. Cuando tú platicas con alguien, no, fíjese que a mí me pasó eso, ¿qué te dice? No, ¿qué cree? A mí también me ha pasado esto. Un ejemplo puede ser lo que está pasando ahorita, ¿verdad? ¿Quién de ustedes no ha padecido alguna necesidad en este tiempo? ¿Quién de ustedes no ha tenido miedo a morir? Temor de perder un familiar amado. Es algo muy natural en todos. Pero cuando Dios dice todas las cosas te ayudan a bien, eso quiere decir que todas las cosas, incluyendo las cosas buenas y las cosas malas, como orábamos al principio, ¿verdad? Hay gente que le agradece a Dios tener una cosa, pero no le agradece a Dios cuando le viene otra cosa. Y nosotros debemos agradecer a Dios ¿cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo. Ese es nuestro pensamiento. Este verso, hermanos, entonces es la sombrilla que cubre todo asunto de la vida. Es nuestro paragüitas, que cubre todo ¿qué? Todo asunto de nuestra vida. Si Dios nos dejara ver, hermanos, el resultado final de lo que Él está haciendo en nuestra vida, nosotros entonces aprenderíamos a estar agradecidos a Dios en todo. Piensa esto. Si Dios nos dejase ver a cada uno de nosotros el resultado final de la prueba por la que estemos pasando, de la necesidad por la que estamos atravesando, entonces estaríamos agradecidos con Dios. Imagínate una persona que está en el hospital y tiene que ser canalizada, agujas, exámenes, estudios, etcétera, etcétera. Pero si él pudiera ver que al final de todo ese proceso él va a estar sano, no se dejaría picotear de todos lados, ¿cierto o no? Pero desafortunadamente y afortunadamente al mismo tiempo, hermano, no es así. Aunque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, conforme hemos sido llamados, muchas veces Dios no te deja ver el resultado final. Sabemos entonces que hemos conocido a Dios, sabemos que estamos aquí por su gracia, sabemos que el Señor nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha justificado y nos santificará. Amén. ¿Sabemos el futuro, cierto o no? ¿Estamos conscientes de qué nos prepara nuestro Dios, no el destino ni la suerte? ¿Cierto o no? Gózate en el resultado. En el mundo tendréis aflicción, decía nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos manda a tener confianza. Confiad en mí. ¿Cómo dice? Confiad en mí. Imagínate a tu hijo cuando te dice, oye mamá, pero ¿por qué no me dejas hacer esto? Y tú le dijeras nada más a tu hijo, confía en mí. Llévate esto para tu familia el día de hoy.
papá, pero ¿puedo regresar a las 11, 12 de la noche de la fiesta? Y tú le dices, no. ¿Por qué no, papá? Y tú le dices, confía en mí. Fíjate qué padre, ¿verdad? ¿A poco no suena bien? Oye, mamá, pero fíjate que ese muchacho me gusta. Y tú dices, mi amor, no, está bien, fíjate que... ¿Por qué no, papá? Confía en mí. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Y a poco a nosotros como hijos no nos parece una locura o no nos parecería una locura que nuestros padres nos dijeran así? Que te tome tu papá de tu mano y te lleve con un señor y digas, o una señora, ¿sabe qué, doña Juanita? Aquí le traigo a mi hija para que le ayude a trabajar. Aunque no le pague, no necesito que le pague, pero enséñeme. ¿No dicen que el pan ajeno hace al niño bueno? Y tu hijo te diga, pero mamá, es que me pone a trabajar duro y pesado, y tú le digas, confía en mí. ¿Quién? Cuando se enfermó y la mamá te llevaba al médico o ella misma te inyectaba, no estaba esperando el piquete de la aguja con una ansiedad terrible en su corazón, y tu mamá te abrazaba y te decía, confía, hijo, aquí estoy. Mientras te sujetaba fuertemente, tú decías, y cuando sentías el piquete, como que te hacías a un lado, ¿cierto o no? Es más, yo tuve que necesitar confianza en Dios hasta para ver la comida que se me servía frente. ¿Cuántos niños no ven la comida y tú, cómetelo? El medicamento que sabía horrible, tómeselo. Porque si usted quiere estar bien, tiene que, ¿qué decía tu madre? Tomárselo. Confíe. ¿Sí me está entendiendo? Entonces el Señor dijo, no es que en este mundo te va a salir todo bien. Y no es que en este mundo vas a tener un resultado de todo lo que tú hagas correcto y perfecto, solamente porque en tu pensamiento tú tengas el decir, yo soy el arquitecto de mi destino, yo voy a ser un triunfador. No se trata de eso, hermano, sino que en todo tiempo demos gracias a Dios y que en todo tiempo confiemos en nuestro Dios, que Él, todo lo que permite en nuestra vida es que es perfecto, hermano. Es perfecto. Yo te quiero decir esto, y tal vez esto a muchos no van a estar de acuerdo, pero incluso en el pecado que en algún momento de tu vida has transgredido, las leyes transgredidas por tu vida, ahí mismo está Dios. Y te voy a decir por qué. Nuestro Señor Jesucristo voltea a ver a Pedro y le dice, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. O sea, no es que Dios te incite al pecado ni que haga que tú peques, pero Dios sabe que vas a pecar. ¿Me estás entendiendo? Pero tu reacción, vemos otro llamado Judas, el cual también pecó de la misma manera, vendiendo al Señor Jesucristo. Uno que hizo, uno fue y se ahorcó, el otro que hizo, se arrepintió. ¿Me está entendiendo usted? Todas las cosas nos ayudan incluso cuando has pecado, debe de ayudarte a bien a entender que separado de Dios nada podéis hacer. Hay gente que se separa de Dios, va, hace lo malo y después ahí se queda haciendo lo malo, sigue haciendo lo malo, sigue haciendo lo malo, sigue haciendo lo malo. Hay gente que se aleja de Dios, va, hace lo malo y de repente recapacita, reacciona y dice, como aquel hijo pródigo, ¿qué estoy haciendo aquí? Siendo que en la casa de mi padre el jornalero come bien. Agarra, se levanta, regresa con el padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Porque sabe que ahí hay reposo, porque sabe que ahí hay descanso y le agradece. Amén. El padre lo recibe y encima le hace ¿qué? Una fiesta. ¿Cómo crees que está el hombre aquel? Regocijado. Gracias, papá. Si tú fueras ese hijo, ¿qué le dirías? Gracias, papá. Eso es importante que nosotros entendamos esta mañana. Entonces este verso es la sombra que cubre todo el asunto de la vida. Romanos capítulo 8, versículo 28. Voy a volverlo a leer. Y sabemos entonces que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, ¿verdad? Por el cual ellos han sido llamados. No pienses en el proceso, no pienses en la situación, piensa en el resultado, hermano. ¿En qué debes de pensar? En el resultado. Y que en todo resultado de nuestra vida Dios es glorificado y a Dios siempre debemos de dar
gracias. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 16. Hay un punto muy interesante en este libro, hermanos, siendo un libro controversial en el asunto de las lenguas que aquí expresa, pero también hay cosas que se nos pasan, tesoros ahí incrustados que muchas veces pasamos de alto. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 16, y este es uno de esos tesoros que están ahí incrustados y que hoy vamos a desmenuzar poco a poco. 14, 16 dice: porque si bendices solo con el Espíritu, él refiriéndose a las lenguas, si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a qué? ¿A tu acción de gracias? Por eso les digo, a veces nos enfocamos en el tema de las lenguas y dejamos de lado este tesoro que está ahí incrustado. ¿Cómo dirá el amén el que está ahí de oyente a tu acción de qué? A tu acción de gracias. Eso le está diciendo, o sea, si tú te pones a hablar en un idioma desconocido, y en lenguas, idiomas que es desconocido, ¿cómo el que está al lado, el que está allí en ese lugar de simple oyente, cómo escuchará que eres una persona agradecida con Dios? Escucha, ¿cómo esa gente se dará cuenta que tú eres una persona que está dando testimonio de ser una persona agradecida con Dios? ¿Sí me estás escuchando? Tú tienes al lado un hermano y ese hermano levanta sus manos y dice: gracias, Señor. Gracias por esta prueba a mí. Gracias por esta situación. Gracias por este dolor. Gracias por este padecimiento. Y tú te quebrantas, hermano. Si estás al lado de una persona que escuchas y que sabes que está viviendo de verdad una situación dura y complicada. Por eso dice, este es un pequeño tesorito que está ahí incrustado. ¿Cómo dirá él amén? Que así sea. ¿A tu acción de qué? De gracias. Pues no sabe, dice ahí, lo que has dicho. No sabe lo que tú has dicho. Si alguien, hermanos, tiene un salmo, si alguien, dice la Escritura, tiene oración de acción de gracias, hágalo. Y hoy le quise llamar este día, después de tanto tiempo de no estar reunidos, culto de acción de gracias. ¿Qué les parece? Es un culto de acción de gracias. Así que al final, pues vamos a dar oportunidad. Si alguien tiene cántico, si alguien tiene salmo, si alguien tiene oración de acción de gracias, pues puede pasar y puede hacerlo para que los demás ¿qué? Se estimulen en esa fe, estimulen los corazones de cada creyente a la necesidad de ser agradecidos con Dios, hermanos. Amén. Sí, eso nos va a ayudar a estimularnos unos a otros a ser agradecidos con Dios. En este tiempo, hermanos, existen personas que tienen más de lo que necesitan. Existen personas, ¿verdad?, que piensan que necesitan más de lo que tienen. Hay de todo tipo. Y esto, hermanos, pues lleva a que haya una generación, ¿verdad?, llena de ingratitud en su corazón. Vemos gente que tiene muchísimo, pero que al final quiere seguir teniendo y que al mismo tiempo no tiene lo que quiere. Porque puede tener mucho dinero, muchas cosas, pero a veces no tiene aquello que necesita. Y existe gente, ¿verdad?, tan pobre que piensa que no tiene nada y que en realidad lo tiene todo. Y a veces así es el cristiano cuando se vuelve ingrato. Porque si nosotros tenemos a Dios, lo tenemos todo. ¿No dice el Señor que Él suplirá conforme a todas nuestras necesidades? ¿No dice el Señor que Él suplirá en nuestra vida todo lo que nos haga falta? Nuestro Dios es un Dios conocedor de estos tiempos. Nuestro Dios dice que Él no dejará que ninguno, ¿verdad?, de sus hijos mendigue pan. Es un Dios enterado. Él sabe cuánto está la gasolina en nuestro país. A veces tú, no, ¿cómo Dios va a estar enterado? Dios está enterado de eso y de todo, hermano.
Él sabe que tú necesitas dinero, Él sabe cuánto vale el kilo de tortillas, Él sabe cuánto tú necesitas mensualmente y Dios, nuestro buen Dios, suplirá en medida conforme a nuestra necesidad. Pero a veces, ¿qué quiere el cristiano? Empoderarse, enriquecerse y tener más de lo que ¿qué? De lo que necesita. ¿No dice el Señor a través del apóstol Pablo que cada uno de nosotros estemos contentos y agradecidos con Dios, con lo que Él nos ha dado? Entonces, el pueblo debe estar agradecido a Dios con todo y por todo. Les voy a leer lo que describe 2 de Corintios capítulo 4, versículo 14. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. ¿Quieres abrirlo, hermano? Ábrelo. En segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Este es un versículo que alienta al cristiano a que en todo y por todo glorifique a Dios en su vida, a fin de que las personas que lo observan a lo lejos sean alcanzadas también, para que dentro de su corazón exista también gratitud para Dios. Por eso lo describamos, a leerlo otra vez, dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 15. Dice, ¿por qué todas estas cosas, dice ahí, padecemos? ¿Por amor a quién? A vosotros. ¿Para qué? Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Hay dos propósitos por el cual la iglesia se reúne. Tú como cristiano debes saber estos dos propósitos. Hemos hablado mucho acerca del primer propósito por el cual tú estás aquí y por el cual es conveniente que como iglesia nos reunamos y nos congreguemos, y el primer propósito es para que cada uno de nosotros sea edificado. Amén. Somos edificados por medio de la palabra de Dios. Ese es el propósito. Si tú vas a la iglesia con otro propósito, entonces tú estás errando en el propósito de congregarte. Tú no puedes ir a la iglesia para pasar un buen rato, para cantar, para brincar, para convivir con los hermanos. Ese no es el propósito fundamental de la vida de un cristiano. El propósito primordial en la vida de un cristiano en asistir a la iglesia es ser edificado. Amén. ¿Cómo somos edificados? También Corintios nos repite acerca de esto. ¿Cómo vamos a ser edificados si hablamos en lenguas extrañas y no entendemos? ¿Cómo se edificará el hermano? ¿Cierto o no? Entonces tú vienes aquí, tú traes acción de gracias, tú traes salmos, tú traes oración, tú traes agradecimiento, te paras enfrente de la congregación y das acciones de gracias a Dios, y la gente se edifica. Tú traes un salmo, tú traes una lectura. Si alguien habla, hable de parte de Dios. ¿Para qué? Para la edificación. ¿Para qué fueron los dados los dones? Para la edificación. Pero hay un segundo propósito por el cual nosotros debemos de congregarnos, y es muy importante que lo hagamos. Y el segundo propósito es para darle gracias a Dios. ¿Estamos? Somos edificados, pero tú no puedes darle gracias a Dios sin antes haber sido edificado. Un árbol no puede dar fruto sin antes no ha sido plantado. No se puede habitar en una casa si antes no ha sido edificada. ¿Estamos? Entonces tú eres el templo de Dios. Pablo describe, vosotros sois el templo. Vuestros cuerpos ya no son vuestros, ahora son templos del Espíritu Santo. Tu cuerpo debe ser edificado para que dentro de ese cuerpo exista un templo en el cual se pueda acudir a dar gracias. Nuestra hermana Citlal leía en principio cuál fue la molestia de nuestro Señor Jesucristo cuando llegó a aquel lugar y dijo: mi casa ha sido llamada casa de oración y ustedes la habéis hecho una cueva de ladrones. Entonces, para que tú puedas venir a este lugar con gratitud, tú necesitas entender lo que Dios ha hecho por ti. Y eso es recibir el Evangelio. El Evangelio consiste en ello. Éramos merecedores de un castigo eterno, no hemos hecho nada para merecernos nada. Por el contrario, todo lo que hemos hecho ha sido malo, pero más sin en cambio Dios en su amor y en su misericordia nos ha dado vida eterna. Y tú solamente tienes que entenderlo para poder decirle a Dios: gracias. ¿Sí me están entendiendo? Entonces aquí dice, entonces volvemos a repetir el verso 15.
para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Verso 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se vaya renovando cada día. ¿Quién ha sentido que los años le empiezan a pesar? ¿Verdad? Apenas fui a una casa donde me tenía que subir a un segundo piso, hermano, ya no podía. Ya no estoy tan elástico como cuando tenía unos 13, 14 años. Entonces, aquí el Señor hace referencia a esto. Dice, no obstante, aunque nuestro cuerpo exterior se desgasta, ¿qué por lo tanto va sucediendo en nuestro cuerpo interior? Ese se va renovando, ¿qué? Cada día. ¿Sí escucharon algún día de parte de sus padres esta palabra que decía, siempre aprenda a ser agradecido por todo? No solamente a Dios, a todas y a cada una de las personas que han podido edificar algo en tu vida, que han podido enseñarte algo en tu vida. Tú debes siempre ser agradecido. Y la mejor manera de ser agradecido es reconociéndoselo. ¿Me está entendiendo? Yo le doy muchas gracias a Dios y soy agradecido con las personas que me han ayudado. Y no solamente digo soy agradecido, sino reconozco quién fue y puedo decir quién fue sin ninguna pena y sin ninguna situación que embargue mi alma. Es la misma actitud que tú tienes que tener con Dios. Hay gente que se avergüenza de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Si tú te avergüenzas, si tú me niegas, yo te negaré. Hay gente que ha sido mal agradecida, no solamente con Dios, sino aún con las mismas personas que lo han rodeado. Hay gente que crece y cuando es adulta se olvida de sus padres, siendo ¿qué? Mal agradecidos con sus padres. Cuando el principio, ¿verdad?, el Señor nos dice, honrad a vuestros padres. Es muy importante que usted y yo sepamos esto, hermano. Entonces dice ahí, porque esta leve tribulación momentánea, verso 17, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué produce eterno y excelente peso de gloria? Tribulación. Di conmigo, tribulación. Bueno, yo quisiera que aquí dijera, este éxito avasallador que estamos teniendo en el Evangelio, hermano, usted no sabe, esta manera tan grande y poderosa en la cual Dios nos utiliza, hermanos, no, nos está produciendo peso de gloria. No, Pablo por el contrario dice, nosotros padecemos, sufrimos tribulación, nuestro cuerpo exterior se va envejeciendo, aunque por dentro nosotros vamos renovándonos cada día más. Él nos dice en el versículo 17, esta leve tribulación, hermano, ¿tú crees que sea leve que en todo momento donde tú estés la gente quiera asesinarte? ¿Pero qué describía Pablo? Es una leve tribulación, comparada con el final, hermano. ¿Qué dijimos al principio? Si Dios nos permitiese ver el resultado final de nuestra tribulación, entonces, ¿qué estarías pensando acerca de la tribulación? Lo mismo que Pablo. Es una leve tribulación. ¿Sí me está entendiendo? Si tú vieras la situación de vida como Dios la ve, tú estarías viendo una leve tribulación. Por eso Pablo dice, esta es una leve tribulación, verso 17, una momentánea. ¿Por qué es momentánea? Porque en esta tierra, hermanos, estamos ¿de qué? De paso. No es nuestra tierra, no es nuestra herencia, no es nuestro mundo. Hay una mejor promesa. Hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva en donde Dios nos dará, hay una morada para cada uno de nosotros, hay un destino final, eterno, y no nos aferramos a este mundo. Por lo tanto, esto es una leve tribulación, y no solamente es una leve tribulación, sino también es momentánea. Entonces ahí dice momentánea. Produce en nosotros una y cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18.
no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son las cosas que verdaderamente son eternas. Si un cristiano padece, sabemos que ese padecimiento es ¿qué? Temporal. Yo siempre he dicho, ¿por qué nos aferramos tanto a la vida? ¿Se acuerdan de aquel hombre muy famoso, Julio Melgar? Todo el mundo oraba para que él se sanara. Al final esto es momentáneo, la vida es momentánea, es fugaz. Es más, tanto nos desalienta Dios que nos dice, quiero decirte que la vida es como la neblina, es como la flor del campo. Por la mañana está, florece, y por la tarde, ¿qué pasó con esa flor del campo? Ya no existe más. ¿Por qué te aferras a las cosas que se ven, ignorando las que realmente son importantes y las que son eternas y son las que no se pueden ver? Si alguno de ustedes llegase a enfermar de muerte, ponemos su vida en las manos de Dios, que Dios obre y sane si es su voluntad. Pero lo que sí debemos de orar y pedir e interceder es porque esa persona jamás reniegue de su fe. Para que esa persona guarde su fe hasta el último día. Si tú logras ver que una persona guarda su fe hasta el último día de su vida, esa persona está donde tú vas a estar. Esa es la realidad. Que en medio de... hermano, estás bien chino. Que en medio del dolor y el sufrimiento, de la persecución y del momento momentáneo, instantáneo y una leve tribulación, Él no está viendo lo que está aquí pasajero, sino lo eterno. Eso es ser agradecido con Dios. Como les decía hace 8 días, la mejor adoración, la mejor canción, la mejor alabanza que va a fluir de tu boca es un tiempo de dolor. Cualquiera es amigo donde todo es felicidad. Hasta la misma vida nos da testimonio de ello. Cualquiera te brinda su abrazo, tus saludos y todo está bien. Pero todos aquellos se dice, ¿verdad? ¿Dónde se conoce el verdadero amigo? ¿Dónde se conoce el verdadero hermano? En la cárcel, en la enfermedad, en este tipo de situaciones. Entonces, tú, hermano, debes de ser agradecido con Dios en todo. Él tiene control de todo. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Qué describe el Salmo 23? Nada te faltará, tendrás todo lo necesario, todo lo suficiente. Hay gente que no logra entender el significado de lo suficiente y de nada te faltará. Porque si tú ves el concepto de nada te faltará, dices, es que yo todavía no tengo un carro, yo no tengo una casa y me sigue faltando. Pero eso es eterno, para nada. Dios dice, Él va a proveer en nosotros todo lo suficiente para que abundéis para toda buena. Ahora ese es el otro punto de ser bendecido económicamente. ¿Eres bendecido económicamente? No es para que te jactes ello todo tú, sino para que abundes en buenas. Tengo, el hermano no tiene, venga hermano, llévese. ¿Me está entendiendo? Eso es muy importante. La gente hoy quiere ¿para qué? Para alimentar más su ego. Pero Dios dice que Dios quiere que abundes para que abundes en buenas obras. Eso es lo diferente. Por eso dice el Señor, ¿a dónde tenemos que hacer tesoros? En el cielo, no en la tierra. Porque aquí nosotros acumulamos tesoros y la polilla viene, ¿verdad? Y corrompe, el orín viene y corrompe. Pero en el cielo no. Entonces vemos el verso 9, dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Gracias a Dios. Levanta tu voz y dile, gracias a Dios, porque su justicia permanece para siempre, porque Él repartió y dio a los pobres. Verso 10, Él es el que da semilla al que siembra, Él es el que da pan al que come,
Él es el que proveerá y multiplicará vuestra sementera. Él es el que aumentará los frutos de vuestra justicia. Verso 11, para que estéis enriquecidos en todo. Amén. Ahora dale gracias a Dios porque vas a ser enriquecido en todo. Para que seáis enriquecidos, dice, en todo, para toda liberalidad. ¿Por qué crees que dice toda liberalidad? La cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. ¿Cuál es el fin de la bendición de parte de Dios hacia nuestra vida? ¿Cuál es ese fin? Darle gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad de Dios. Hay una predicación que dimos hace algunos años tal vez que se llamaba Las voluntades de Dios, y una de ellas dijimos que la voluntad de Dios, llévate esto esta mañana. ¿Quieres saber una de las voluntades de Dios? Hay mucha gente que dice, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero conocer la voluntad de Dios. Hoy te voy a decir cuál es una de esas voluntades. Y una de las voluntades de Dios es que usted dé a Dios gracias en todo. Amén. Esa es su voluntad. Verso 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce en medio de vosotros acción de gracias a Dios. Entonces, hermano, el resultado de todo lo que nuestro Dios haga en nuestra vida es ser agradecidos con Él. Amén. ¿Tienes una esposa? Agradece a Dios por tu esposa. ¿Tienes un esposo? Agradece a Dios por tu esposo. ¿Tienes una niña? Agradece a Dios por tu hija. Y no estés pensando en tu hijo, ¿va? A mí siempre me dicen cuando se enteran que tengo 3 niñas, 4 horas, tengo 4, y no tiene ganas el niño. Es el pensamiento de él. El mío, yo estoy agradecido con mis 4 hijas. ¿Tienes una casa? No, pero no es mía, pero tienes una casa. Dios te ha dado un techo. Agradece a Dios por ese techo. Es muy importante el punto de ser agradecidos entonces. Efesios capítulo 5, abra su Biblia, capítulo 5, versículo 3. Efesios 5, 3. Cuando lo tengan todos, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Verso 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni turberías que no convienen, sino antes, dice ahí, bien, acciones de gracias. A veces la iglesia se junta más para hablar del pecado que de las acciones de qué. ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento, mi hermano? ¿Hablar del pecado o de las acciones de gracias? Dice, es más, hermano, la fornicación ni siquiera se ha mencionada entre nosotros. Hablemos de qué, de acciones de gracias. Efesios capítulo 5, en el versículo 17, ahí mismo, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Verso 18 dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Vamos a leer ese versículo porque nos llena en demasía. El verso 19 dice, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Verso 20, todos juntos, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál debe ser nuestro motivo de satisfacción? Piense usted como hijo con su padre. Y hoy vamos a hacer, es un culto de acción de gracias. Amén. Piense primeramente en nuestro Padre Celestial.
y agradézcale a Dios por todo. Yo siempre lo dije a través de este tiempo que duró esta pandemia, ¿verdad? Y que sigue durando, que sigue y que seguirá, y que Dios determinará cuándo es que esto termine. O si no es que termine, Él lo determinará todo. Pero yo veo cristianos luchando contra esto, orando contra esto, queriendo que se marche, maldiciendo esto. He escuchado pastores que dicen, maldito virus. O sea, si existe, que si no existe, hay un gran debate. Usted debe de aprender a dar gracias a Dios en todo. Amén. Si existe, Dios sabe por qué permitió, Dios sabe por qué pasan las cosas, y todas las cosas que nos suceden a los que le amamos a Él, nos ayudan para bien. Todo tiene un propósito. Verso número 20. Entonces, dando siempre gracias a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a terminar con Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego dice, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Pues esta es la enseñanza que en el día de hoy el Señor nos trae, que aprendamos a ser agradecidos con nuestro Dios en todo tiempo. Cierre sus ojos y vamos a orar.